¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que Dios bendiga sus vidas, a sus familias y os prospere en todo lo que emprendáis correctamente. Qué bueno que estás una vez más en esta página, Un café entre hermanos, donde podemos compartir y reflexionar algunos conceptos que se encuentran en la Biblia. Quiero decirte que cada una de estas cosas que te enseño no van encaminadas a un grupo determinado o un movimiento religioso determinado. Esto es para la aplicación de tu diario vivir y para que tu mente entienda, tu conciencia se eleve y lo apliques a tu diario vivir y seas beneficiado con las formas que Dios ha diseñado a lo largo del tiempo para que las cosas nos salgan bien. Es muy importante que tú y yo sepamos realmente quiénes somos, porque de repente, hermano mío, nos desbalanceamos mucho. Hay quienes tienen un concepto súper elevado de sí y hay quienes lo tienen, pero sí por los suelos, que no se consideran dignos de nada de lo que Dios dice. Pero vamos a ver algunas porciones bíblicas para poder sustentar lo que te voy a decir. Espero que tengas tu Biblia a la mano y puedas seguir cada una de las porciones que cito para que podamos ir entendiéndonos. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 2. El libro de Malaquías, capítulo 2. En el verso 10 dice así la escritura. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Vamos a tomar solo estas dos reflexiones del texto. Habla un poco más, pero quiero enfatizar en las dos preguntas que el profeta Malaquías escribe para que tú y yo reflexionemos en ello. Esto nos enseña una realidad que no se puede negar. Hay quienes te van a decir que no es cierto, pero aquí está escrito. Hay quienes te van a decir que se requiere un montón de cosas más para poder llenar estos requisitos. El profeta está hablando al pueblo de Israel porque en el pueblo de Israel, en esos tiempos que él vivió, empezó a haber una distorsión de ideas y comenzaron a actuar conforme a esas ideas no sustentadas en lo que Dios les había ya establecido. Esta es una realidad que no tiene forma de borrarse. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Dice la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Esto nos remonta, hermano mío, hasta el origen de la humanidad, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Siempre vamos a encontrar que la humanidad se origina en la creación de Dios. Encontramos allá en los capítulos primeros del libro de Génesis la forma en que describe cómo fue formado el hombre, cómo llegó a ser existente en este mundo el ser humano. Y no hay vuelta. Dice el libro que quien lo hizo fue Dios. Así que, hermano mío, todos tenemos el mismo Padre original,
que viene siendo el mismo Dios. Podemos decir que nuestro Padre en forma humana se remonta hasta Adán, pero Adán viene de Dios. Por lo tanto, Él nos creó, Él nos hizo comenzando con la narrativa del Edén. Así que, hermano, tenemos que entenderlo. Hay quienes te dirán que es solamente para un grupo selecto de personas a las cuales se les llamaría los hijos de Dios, pero no, no. Encontramos en otras partes porciones que nos enseñan esta misma verdad. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrar por allá en el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el verso 24, nos dice, estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a unas gentes cuando él les predicaba. Dice el texto así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera, palpando, lo hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Estas palabras Pablo se las dijo a los griegos. Hermano, esto nos enseña que toda la raza humana fuimos desprendidos o hemos surgido desde el primer ser humano, Adán. Y no importa qué nacionalidad tengas. Hay quienes piensan que los únicos hijos de Dios son los de cierto grupo religioso o los de cierta etnia o de cierta nacionalidad. Hermano, hay muchas partes de la Biblia que menciona que los creyentes son hijos de Dios, que el pueblo de Israel es hijo de Dios. Pero hermano, todo tiene un origen y una razón para que puedan encasillarse esos conceptos. Muy bien. Dice la enseñanza o dice la escritura que leímos que Dios hizo de un solo linaje, de Adán, toda la humanidad. Todas las etnias, todas las razas vienen de Adán. Por lo tanto, necesitamos estar bien conscientes que nadie es diferente, nadie es superior o nadie es inferior. Tan hijo de Dios es el nativo que vive en lo profundo de una selva como el científico más encumbrado sobre la faz de la tierra. Ambos descendemos de lo mismo y somos creación de Dios y somos, por ende, hijos de Dios. Espérate, espérate. No empieces a darle rienda suelta a tu pensamiento y comiences a buscar alguna salida. Dice que todos los seres humanos fueron creados de esa raíz o de ese linaje. ¿Y sabes qué? Dice que dice el texto, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra.
el propósito de Dios, que es que el humano habite sobre toda la faz de la tierra. Y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando lo pueden hallar. El objetivo primordial o principal de todo ser humano debe ser la búsqueda personal de una relación con su hacedor, con Dios. Ahí está el texto, hermano. Esa fue la razón por la cual fue creado el hombre, para que hubiese una criatura como tú, como yo, con todos esos aciertos y las debilidades, y que de voluntad y de entendimiento buscásemos en libertad esa relación con nuestro hacedor. No hay diferencia, hermano. No hay quienes sí, no hay quienes no. A veces, cuando nosotros ignoramos las verdades que Dios estableció, empezamos a creer cosas que no son. Pero aquí nos dice que toda la humanidad fue creada con el propósito de que busque una relación con Dios. Sí, dirás, pero ¿cómo es esto? Si mis ancestros, si mi padre, si mi abuelo, mi bisabuelo, ni ideas tenían de estas cosas de la Biblia. Mira, mi hermano, te voy a invitar a que leas en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, en el verso 18, Pablo disertando respecto de las cosas de Dios, dice así, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detiene la verdad con injusticia. Todos los azotes que vienen sobre el ser humano que le causan dolor, todas las situaciones difíciles que no le gustan, se originan, hermano, en una forma de llamar la atención de Dios al hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre está en impiedad e injusticia consigo mismo. No nos creó Dios para que fuéramos injustos. No nos creó Dios para que fuésemos impíos. Nos creó para que buscásemos una relación, una unión, una intimidad con el mismo hacedor para poder vivir una relación sana y disfrutar lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Fíjate, leíamos el verso 18 de primera a los Romanos, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos se los manifestó, porque de Dios se los manifestó. Fíjate, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Hermano, esto nos enseña que jamás de los jamases ha existido el ser humano sin acceso a la verdad divina. Dirás, ¿cómo está esto?
Dios le revela la verdad al ser humano en todo tiempo. Dios se lo muestra de una u de otra manera. Sigamos leyendo. Dice el verso 20 de primera a los romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en discursos y en el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos y truncaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Hermano, todo ser humano cuando nace con una mente, nace con una potencialidad. Científicamente le llamamos el cerebro, pero es ahí en el cerebro donde se asienta la mente. La mente es algo que viene con el ser humano, que le va a llevar a tomar decisiones en su largo vivir o corto vivir. Es la que lleva el análisis de las cosas o de las situaciones para determinar si le gusta o no le gusta. Sí, es la mente la que determina qué le agrada y qué no le agrada al cuerpo, al ser humano. Cuando eres niño y cuando te enfermabas, alguien llegaba o el médico llegaba y bolas, te ponía una inyección. No entendías tú por qué, pero solamente el hecho de ver la jeringa te espantaba, te molestaba, te inquietaba, llorabas, forcejeabas y no querías ese piquete, porque tu cuerpo sentía un punzón, un piquete y sentías, tu mente decía a tu raciocinio, es malo. No carburabas todavía, no habías desarrollado la capacidad de analizar por qué te picaban y qué iba en ese piquete que te iba a recobrar tu salud. Basta que mires a ti mismo hacia atrás, desde cuando eras niño, a hoy en día ya siendo una persona vieja, hay cosas que te ocurren que no te gustan, que no te agradan, que consideras que es injusto, pero lleva un propósito detrás de esto. Así que mi hermano, con un poquito de empezar a usar tu mente y carburar y analizar tu entorno, vas a llegar a una conclusión. A veces la conclusión es muy corta, pero algunas mentes van un poco más allá de lo que consideran a simple vista y empiezan a preguntarse el por qué y de dónde. Y esta pregunta de por qué y de dónde lo va llevando en una dirección que al final de todo el asunto va a llegar a la conclusión de que hay un ser superior, todopoderoso, que es de donde se origina todo. Dice San Pablo en la carta que leímos, en los versos que leímos, que basta mirar la creación para darte cuenta que existe un creador. Hasta el día de hoy, no hay hombre que de la nada invente una semilla para que haya un árbol que dé fruto. Todo lo que el hombre hace es usar lo que ya está. Sí,
usar lo que ya está para producir. No trae nada nuevo, solamente modifica lo que ya está. Sí, hay un árbol verde que da fruto, lo puede cortar, hacer troncos, hacer madera o leña, dejarlo que se seque y de producir, hacer que tenga fuego. Él va a decir, yo he creado el fuego. No, es el resultado de la unión de las cosas que se necesitan para que haya fuego. Así que mi hermano, si vemos que San Pablo dice que basta con razonar para darnos cuenta de la existencia de Dios. Hay quienes lo han dicho para justificar su ignorancia. No quiero saber nada de Dios para así no ser responsable de nada. Mira, mi hermano, hay quienes piensan que la ley de Dios o las reglas que Dios dio al hombre solamente las dio en el Sinaí para el pueblo de Israel. Eso no es del todo cierto. Antes del Sinaí, mucho antes del Sinaí, cuando el hombre fue expulsado en el Edén, y aún dentro del Edén, el hombre tenía reglas. Dios le había establecido leyes, reglamentos. Basta que mires tú cuando le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo comas, porque el día que comas de él, ciertamente tú morirás. Eso nos enseña que Adán vivía bajo un reglamento. Podemos decir que es solamente un mandamiento, no importa, pero eso nos enseña que siempre Dios establece ciertas reglas a todos los seres humanos. Dirás, ¿cómo? Cuando salieron del Edén, cuando Caín mata a Abel, déjame preguntarte en una forma capciosa, ¿por qué se molestó Dios tanto porque Caín mató a Abel? Digas, es que lo mató. Eso indica que había un mandamiento de no matarás, no asesinarás. La reacción de Dios implica que Caín, de una u otra manera, había recibido la información de no cometer asesinato. ¿Cómo puedes ser culpable de romper una regla si no hay regla? Es lógico eso. Aquí nos enseña que lo hay. Iremos un poco más. ¿Te acuerdas del diluvio? ¿Por qué causa vino el diluvio sobre la faz de la tierra? ¿Tú lo sabes? Te lo voy a leer. Dice allá en el capítulo 6, verso 5. Dice así, y vio, dice mi Biblia, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, la maldad no es algo, eh, vamos a decir, corrijo, para poderte dar cuenta qué es la maldad, tiene que haber una información que determine
¿Qué cosas entran dentro del concepto de maldad? En los tiempos de Noé había una regla, había una ley o leyes que establecían cómo vivir en armonía para dedicarse a buscar de Dios. Pero vemos aquí que el texto nos dice que el hombre se había ido de acuerdo a sus pensamientos continuamente a la maldad, a lo malo. Y debemos entender que lo malo es todo lo contrario de lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Vamos más para adelante. Después del diluvio, cuando Noé bajó del arca, dice la Biblia que comenzaron a habitar esas regiones Noé y sus hijos, Sem, Cam, Jafet, con sus respectivas esposas. Y cuando checas ahí, hermano mío, eso es el capítulo, ¿cómo voy a llamar? El capítulo 10, 9, 10, 11 son los, cómo se distribuyó, cómo se originaron las naciones. Encontramos que todo comienza con la familia de Noé. Después del diluvio, Noé ya no tuvo hijos. Así que todas las naciones se originan en los tres hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Y hermano, no eran unos ignorantes de Dios. No, 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 hermano. Acuérdate que Noé era el hombre más justo antes del diluvio, por lo cual Dios tuvo misericordia de él y de su familia. Y quiero decirte que sus hijos no eran unos perversos. Era también gente que se inclinaba a las cosas positivas, buscaban de Dios. Eso los llevaba a tener cierto grado de justicia, no al mismo nivel que Noé, pero sí llenaban el requisito para poder ingresar a el arca y ser salvos. ¿Acaso Noé no tenía hermanos? Sí, tenía más familia. No se salvaron. ¿No tenía parientes? Claro, no se salvaron. Hermano, solamente aquellos que le estaban echando las ganas por hacer las cosas de Dios fueron los que se escogieron para entrar en el arca. Así que tenían conocimiento de cómo funcionaba el diario vivir del ser humano para estar en armonía con el Creador. Una vez que salieron del arca, comenzaron a extenderse, hermano, y comenzaron a irse poco a poco hacia afuera del núcleo familiar y fueron creándose ciudades, fueron formándose familias, llegaron a ser naciones, pero todos llevaban los mismos conceptos. Sí, sí, no eran ignorantes, hermano. No, no. Creo yo que el Noé, vamos a llamarle el viejito Noé, después del diluvio, vivió, dice la Biblia, que fueron 350 años después del diluvio. No creo que nomás se la llevaba sentado a la puerta de su, vamos, sentado a la puerta de su tienda o de su casa, para que me entiendas, y nada más mirando hacia allá. Como ya no tuvo hijos, solamente dependía él y su mujer. ¿Qué acaso nomás se la llevaba mirando la vida o mirando las cosas? No, hermano, se encargaba de estar instruyendo, enseñando a la descendencia de él. Nadie que conozca de Dios va a permanecer callado sin instruir a su descendencia. Sería un tonto. Sí, si tú conoces de Dios y no le enseñas conceptos de Dios a tus hijos y a tus nietos, eres un tonto. Y no te ofendas, es la verdad.
Así que, hermano mío, la descendencia de Noé tenía conceptos de cómo vivir. Eran conceptos para generar conciencia de un Dios vivo, un Dios real. Dirás, hermano, ¿y cuáles son esos conceptos? Ah, mi hermano, muy buena pregunta. Quienes dan razón de estos conceptos, hermano, son los sabios judíos que se han encargado a lo largo del tiempo desde su formación a escribir cómo se relacionaban con Dios. El pueblo judío, hermano mío, toma valor en el Sinaí. Pero antes de ello, los patriarcas, Jacob, Isaac, Abraham, se relacionaban con Dios y vivían conforme a los conceptos de Dios para que fueran agradables a los ojos del Creador. De tal manera que Abraham se le llamó el amigo de Dios. Tenían que estar muy de acuerdo, tenían que tener mucho en común. Abraham tenía que estar siendo agradable a Dios. Déjame decirte, podemos palpar a través de la lectura de la escritura que antes del Sinaí, después del diluvio y antes del Sinaí, la gente tenía un reglamento, la descendencia humana recibió instrucción. Los sabios le llaman 7 mandamientos universales. O sea, 7 mandamientos que la humanidad tenía que obedecer y cumplir para que pudiesen tener armonía entre ellos y poder buscar una relación con el Creador y así vivir eso que es hermosamente agradable, sintiendo y experimentando la relación espiritual con el Creador. No una mera idea, no, algo palpable, algo real, que solamente cuando lo vives, lo entiendes. Sí, sí, esa es la realidad. El primer mandamiento es desde el origen del Edén. ¿Por qué? Porque Adán generó conciencia de la existencia de Dios y sabía quién era Dios. Por lo tanto, se establece como el primer mandamiento que se le dio a la descendencia de Noé o a los hijos de Noé es no seas idólatra, no tengas ídolos. Genera la conciencia de la existencia de un ser creador de todas las cosas, el cual le llamamos Dios. No le des ese honor, ni le busques un título a algo que solo corresponde a Dios. Hermano, no se necesita mucho para captar esta verdad. Cabe aquí una historia que a mí me contó un nativo de Guerrero. Estuvo un tiempo en la congregación donde yo ministraba y un día me platicó algo bien curioso. Era un hombre que no sabía mucho de cosas espirituales, no sabía mucho leer, pero tenía una conciencia bien despierta. Dice que cuando estaba más joven, en el pueblito ranchito donde vivía cerca de un río, se vino un crecientón, hermano, y les arrebató las casas, y entre las casas tenían un, este, un templo consagrado a un santo, a una imagen religiosa, obviamente católica. Y el río se llevó todo. Y hermano, cuando rehicieron otra vez el poblado, volvieron a hacer el recinto para las reuniones, pero ya no tenían la imagen, se les había perdido y no hallaban dónde encontrar. Entonces alguien le dijo al cura, don fulanito es muy bueno para labrar la madera. Y este hombre
se caracterizaba por ese trabajo. A mí me tocó ver, hacía unas cosas muy hermosas en madera, unos criaturas, unos animales maravillosos que los labraba. Y hermano, no era un ingeniero, era un nativo de la sierra, un nativo de Guerrero, allí. Y le dijeron que si podía hacer una imagen de talla. Y le dijeron, ¿te acuerdas de la imagen? Sí, haznos una. Dice, y era como de unos 60 centímetros de alto. Dice, me fui, corté el árbol y me puse a labrarlo porque querían que para el día del santo patrono se dedicara la imagen a ese lugar. El hombre cumplió su tarea y les llevó la imagen. Oh, hermano, me decía, hubiera visto, lo pusieron en una mesita, le pusieron flores, manteles, velas, todo. Hicieron un fiestonón, todos los del poblado, dice, llegaban, le danzaban y se arrodillaban y se persinaban delante de la imagen. Dice, yo nomás viéndolos, dijo un compadre, ¿y usted por qué no va y se santigua delante de la imagen y le rinde reverencia? Dijo, no, no puedo. ¿Por qué? Porque es mi hijo y jamás un padre debe arrodillarse ante un hijo. Hermano, solté la risa, dije, Dios, ¿cómo eres tú, Señor, que desarrollaste la percepción de este hombre? Y dijo, no, él es mi hijo, no tengo por qué hacer eso. Así que mi hermano, volviendo al punto, solamente alguien que no quiere usar su capacidad mental y raciocinio puede creer que la divinidad es un objeto, es una imagen de talla humana, es un hombre, o es una estatua, o es un árbol, o es una estrella, o es alguna cosa creada. Por eso, cuando nos remontamos a los orígenes de la humanidad y de las naciones, encontramos tantas cosas que convergen en algo común, porque todos tenían un principio. No seas idólatra, no le des el honor de Dios a lo que no es Dios. Ese es el primer mandamiento, no a la idolatría. El segundo, no blasfemes de la divinidad. ¿Te diste cuenta que existe Dios? No blasfemes en contra de Él. No lo acuses. No digas que Él es culpable. No, no, no. El hombre cuando no entiende, trata de buscar un responsable a su situación desagradable. Y muy rara vez reconoce que Él es el culpable. Así que no blasfemar de la divinidad. Tercer mandamiento, no a la inmoralidad sexual conforme al concepto que desarrollaron. Sí, mi hermano, cada nación desarrolló un concepto de inmoralidad sexual. Y podemos ver en la historia que unas naciones actuaban de forma diferente a otras y a lo que uno le llamaba bueno, el otro le llamaba malo. Pero cada uno tenía sus reglas y decía, esto es bueno, esto no es bueno. Pero conforme al mandamiento y la regla que ellos tienen, tenían una prohibición de inmoralidad sexual, llamándole no lo que tú y yo conceptuamos hoy en día, no, sino lo que cada nación en su tiempo le llamó. Y hoy en día basta que tú lo veas, hermano. Si tú eres un poco buscador, intuitivo, pues métete al internet y busca los conceptos morales que hay aquí en México y va a haber variado en el mismo país y los conceptos de qué es moralidad
por allá en África, y mi hermano, es un caos. Pero en cada lugar hay una regla que se tenía que obedecer. El cuarto mandamiento es no robar. Sí, sí, eso lo entiendes perfectamente. No agarres lo que no es tuyo. No importa cómo lo conceptúes. Que digas, es que no, no robes, simple y llanamente, no tomes lo que no es tuyo. El mandamiento número 5 era no asesinar. Quiero aclarar que aquí hay una grande diferencia entre asesinar y matar. Tendrías que meterte a buscar esas definiciones y en la misma Biblia existe mandamiento. En Éxodo dice, no matarás, y en Deuteronomio dice, no asesinarás. Hay una variedad, pero tiene su razón. En otro día te lo explicaré, pero vámonos con esto. No asesinar. Simplemente te diré, el asesinato es matar a una persona con alevosía y ventaja, premeditadamente, o sea, por coraje, por odio. Mandamiento número 6. No comas carne de un animal mientras este animal está todavía con vida. Sí, lo podemos checar con Noé, así se lo dieron. Y el mandamiento número 7 es, establece cortes de justicia en las ciudades para que gobiernen y administren todos estos conceptos con los habitantes. El objetivo de esto, hermano, era que la población pudiera vivir en armonía. Y una vez que estás en armonía, puedas buscar tu relación con Dios quieta y reposadamente. Sí, hermano, ese es el objetivo. Mira, dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios 3. Verso 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Este libro, este proverbio, lo escribió el rey Salomón. Y a lo que hace aquí mención es a la ley que se le dio al pueblo de Israel en Sinaí. Es el objetivo de que el israelita guardase todo lo que le habían dicho, que es el mismo objetivo que las naciones tendrían si guardan los 7 mandamientos universales. Vivir en armonía. Hermano, si no vives en armonía, no puedes desarrollar nada. Si no tienes paz, no puedes desarrollar nada, porque vas a estar en la zozobra de la batalla, de la guerra, de la defensa, del pleito, de la contienda. Es un caos, hermano. Es un caos. Creo yo que no necesitas mucho para entender que si tú estás en paz, desarrollas, avanzas, haces propósitos, buscas cumplirlos. Hermano, dice el otro proverbio, no, perdón, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Escribe Salomón y dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto
mas ellos buscaron muchas cuentas. Hermano, no digas, Dios me hizo malo. No, Dios no te hizo malo, te hizo recto, pero tú, por tus decisiones y acciones, te metiste en broncas, buscaste muchas cuentas o muchos líos. Así que mi hermano, esto es algo que tenemos que ver. Al pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, los sacó y le dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, porque yo se lo prometí a tus ancestros, se lo prometí a Abraham, se lo prometí a Isaac, se lo prometí a Jacob. Te voy a dar cumplimiento a ello, te voy a tomar de Egipto, así como estás todo desbaratado, todo descuadrado, e ignorante de mis verdades y que medio las haces y no las haces, pero por la promesa que di a tus padres, te voy a traer y te voy a meter a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero en el camino, hermano, los llevó a un lugar que se llama el Sinaí, 50 días después de que salieron de Egipto. Allí Dios se manifestó a ojos de todo el pueblo. Dicen que eran 600,000 varones judíos, sin contar las mujeres, ni los niños, ni la multitud de las naciones que iban con ellos. Algunos sabios dicen que había un promedio alrededor de 3 millones de seres humanos al pie del Sinaí contemplando aquella manifestación. Es tremendo. Y ahí en el Sinaí, justamente, hermano, Dios le estableció reglas, le estableció estatuto, le dio ordenanza, le dio mandamientos de cómo debería de vivir el pueblo al entrar en la tierra de Canaán o a la tierra prometida. Se los dijo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque les tenía un trabajo muy especial. Sí, dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 5, hablando Dios le dice al pueblo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fíjate, antes de dar los mandamientos, Dios le dijo, por esta razón, te voy a dar todo esto, porque te voy a escoger. Vas a ser para mí un pueblo muy especial. Me vas a hacer reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, el principal objetivo de la nación de Israel no era producir en la tierra prometida, no, era dar razón, testificar, enseñar, vivir, mostrar la relación del hombre con Dios, para que mejor me entiendas. El propósito de que tú o yo
te llames cristiano, indistintamente del grupo religioso a donde vas, no es para sentirte más Tarzán, no, es para que tú con tus actos y tu vida se muestre a los que no que tú tienes una relación personal de a de veras con Dios. Hay muchos que solo van a la iglesia a pasar el rato porque no tienen a dónde ir el domingo o ya hicieron amistad o para que no estén dando lata a los demás. No, no porque sean seguidores y servidores del Dios Altísimo y que su vida da testimonio de eso, no. A Israel le dijeron, tú vas a ser una nación santa, una nación de sacerdotes, o sea, ustedes se van a encargar de lo que es lo espiritual entre el hombre y Dios. Van a ser los que van a dar testimonio. ¿Por qué? Porque ya las naciones se habían separado mucho de los conceptos que les había dejado Dios. Y a la verdad, Dios jamás se queda sin dar testimonio de su existencia. Así que mi hermano, gente santa, linaje de sacerdotes. Entonces, hermano, todo esto corresponde a una forma de vida. Fueron llamados para hacer un especial tesoro o algo especial con un propósito, no por encima de las demás naciones, no, sino ser los que llevaren, por decirlo así, llevaren la antorcha encendida en medio de la oscuridad para que las demás gentes vean que hay luz. ¿A dónde volteas tú que quieres relacionarte con Dios? Aunque tú no lo quieras y te hayan enseñado que Israel está fuera de Dios, que están condenados, eso es una mentira. Tienes que regresar tus ojos, tienes que voltear tu cara, tu fe, tu convicción y meterte en lo que es el Antiguo Testamento, la nación de Israel, para poder sacar algo que te ayude a vivir esta vida que dices que tienes en relación con Dios. Dice Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y no se, dice, no por ser vosotros los más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eras los más pocos de entre los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado de Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. Y dice, ni lo dilatará al que lo odia, en su cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ves, hermano? Es que no es esto de cuestiones de favoritismo o de que son más... No, no. Dios escogió a la nación para un trabajo. Y aquellos dijeron, lo vamos a hacer. Si tú estás viendo este video, creo yo que ya te brincó adentro vamos a decir, el gusanito te está taladrando. ¿Y yo qué toco en esta orquesta? Dirás, a lo mejor, yo no voy a ningún grupo religioso. A mí no me interesa si vas o no vas a un grupo religioso. Lo que yo te quiero decir es que tú tienes una responsabilidad para contigo mismo de relacionarte con el creador de todas las cosas, que es Dios.
porque tú eres el que vas a salir beneficiado o tú eres el que vas a salir perjudicado en si haces o no haces esta relación con Dios y vives conforme a lo que Él dice. Ah, dirás, hermano, yo ya la tengo, pero ¿qué hago? Manténla viva, manténla viva. Es muy triste, hoy en día he podido corroborar con dolor en mi corazón que que muchos de los que instruí y les enseñé los principios del rudimento del caminar en Dios, miré sus hijos entre las bancas jugando que eran pequeños, hoy en día son gente adulta y la mayoría de ellos no quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Qué pasó? No pusimos en práctica las verdades aprendidas, solo las almacenábamos en la mente y dábamos por un hecho que Dios iba a hacer las cosas. Antes de empezar este video estaba recordando las palabras de una mujer en aquellos años cuando ministraba en la iglesia. Una mujer que llegó a las cosas de Dios, se convirtió y le echaba todas las ganas. Y un día llevó a su hijo chico como de unos 9 años y me lo presentó y me dijo, hermano, este es mi hijo fulano, dice. Yo le he pedido mucho a Dios que lo bendiga, dice, porque Él me dice que quiere ser pastor. ¿Usted qué consejo le da? Dije, por principio de cuentas, tiene que aprender las cosas de Dios y servirlo. Y ya si es llamado o no es llamado, es asunto de Dios. Hoy en día, el niño es un hombre grande, adulto, pero está todo metido en las drogas, en los vicios. ¿Qué pasó? No es el hecho de ir y sentarse y estar oyendo. Acuérdate lo que le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Deuteronomio 6, verso 1. Y estos, pues, son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seréis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás y las repetirás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en los portones. La madre de un buen aprendizaje es un buen repetición. ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? Hermano, hay cristianos que tienen 15, 20 años en este caminar diciéndose cristianos
y una sola vez han leído toda la Biblia. Y otros, ni la mitad. ¿Cómo pues queremos que Dios bendiga nuestra vida si no sabemos por dónde va a llegar la bendición? Necesitamos hacer nosotros espacio para recibir esa bendición, pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso, los huecos para que la bendición de Dios llegue a ti es cuando tú y yo cumplimos sus mandamientos, se hace un hueco que Él llena con bendición. No hay otra, hermano. No hay de otra. Piénsalo. Actúa conforme a tu razonar. Deseo que Dios te bendiga, que tu alma prospere abundantemente. ¿Y sabes qué? Tomarnos un café entre hermanos es deleitable, delicioso, cuando hablamos de las cosas de nuestro Dios. Te espero en el siguiente video. Cuídate. Dios te bendiga.